Hola, buenas tardes. La economía española se desplomará este año un 9,2% y el paro subirá hasta el 19% por el impacto del coronavirus. Son las nuevas previsiones que el Gobierno ha enviado a Bruselas. La caída será intensa en el segundo trimestre, según esas previsiones, y a partir de ahí comenzará, dice el Ejecutivo, una recuperación gradual, no rápida, en forma de V. Los fallecidos con coronavirus han sido 281 en las últimas 24 horas, son 13 más que ayer, y los curados son de nuevo más que los nuevos contagios. De mañana sábado los municipios de más de 5.000 habitantes. No se puede usar ni el coche ni el transporte público para ir a hacer deporte, pero no es incompatible salir a hacer ejercicio con pasear con los hijos en otro horario. Los ayuntamientos se preparan ya sus calles y parques para la jornada de mañana, aunque en cada ciudad se podrá disfrutar de estos paseos y de hacer ejercicio de formas muy diferentes. Yo he salido bien y le doy las gracias a todo el centro, desde los de la limpieza hasta lo más alto. Usted quedaba en IFEMA en Madrid porque este hospital, que abrió en el peor momento de la crisis, ya ha cerrado. Por él han pasado 4.000 pacientes. Eso sí, las instalaciones se van a mantener de momento por si fuera necesario volver a utilizarlas. Nadie está intentando atrapar a alguien para ponerle una multa. Ahora, eso sí, lo que queremos es que no se produzcan situaciones que pongan en riesgo la salud de todos. Los sindicatos conmemoran hoy un atípico 1 de mayo lleno de actividades a través de las redes sociales. Comisiones Obreras y UGT han lanzado mensajes directamente relacionados con la situación que estamos viviendo. El valor de los servicios públicos es un mensaje que hay que poner de manifiesto en este momento y un reconocimiento a todo el personal sanitario, tanto del sector público como del resto de sectores. Todas aquellas personas que hace poco eran invisibles y que hoy se han convertido en elementos fundamentales para poder afrontar esta etapa tan difícil de nuestro país, esta etapa que nunca nos habíamos imaginado que viviríamos. Gracias, gracias a todos y a todas. Esta mañana ha habido algunas retenciones en las salidas de Madrid porque, como en el resto de España, se han intensificado los controles para evitar desplazamientos a segundas residencias. En Baleares, los socorristas vigilan que no se incumpla la prohibición del baño. Y hemos visitado Vallecas, el distrito de Madrid, con más multas. Hoy viernes, el día en el que habitualmente hablamos de estrenos en la cartelera, hemos entrado en un cine donde el tiempo se detuvo el 14 de marzo con los carteles que anunciaban las películas de aquel sábado. Las salas podrán abrir en la fase 2 con un tercio de su aforo. Hoy se han conocido más detalles sobre cómo tienen que ser las salidas a la calle a partir de mañana. No se podrá coger el coche para ir a hacer deporte, pero esa actividad sí será compatible con pasear con los niños en otra franja horaria. Es la primera medida de desconfinamiento general. Sales ahora entras. Bueno, me parece que vamos a ser mucha gente saturada en tan poco tiempo. De 6 a 10 de la mañana o de 8 a 11 de la noche podrán salir todos los ciudadanos de 14 años en adelante. Intentaremos adaptarnos. Eso sí, en una franja horaria o en la otra. Los paseos tendrán que ser no más lejos de 1 kilómetro. El deporte, en cambio, podrá realizarse por todo el municipio, siempre sin coger ni el coche ni el transporte público. Tampoco se permitirá pararse en la calle más que para lo justo, como recuperar el aliento. Y se deja en manos de los ayuntamientos abrir o cerrar parques o ampliar el espacio destinado a peatones y ciclistas. Además, se han fijado excepciones. 2 colectivos no están autorizados a salir. Por un lado, los enfermos que presenten síntomas, estén en aislamiento o quienes hayan tenido contacto con algún positivo. Por otro, los usuarios de residencias de mayores. Se trata de un colectivo vulnerable y también porque se trata de un entorno en el que la entrada del virus podría tener consecuencias muy dramáticas, como ya se ha visto. Fuera de estas franjas se permiten salidas a quienes lo necesiten por prescripción médica o por conciliación familiar. Y se relajan los tiempos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, donde se podrá pasear o hacer deporte de 6 de la mañana a 11 de la noche. Criterios generales porque, para las dudas particulares, Sanidad apela a la responsabilidad. Creo que con un poco de lógica, sensatez y tratar de pensar un poquito en la comunidad en lugar de en mi beneficio individual, entre todos podemos conseguir iniciar estas medidas de alivio de forma coherente.
Los niños solo podrán salir de 12 a 7 de la tarde, así que el Ministerio sí ha contemplado compatibilizar esto. Pues yo saldré con los niños y luego tendré que salir, tanto mi pareja como yo tendremos que salir a hacer deporte. O sea, deporte físico por un lado y paseos con los pequeños, incluso en bici, por otro. En cuanto a los mayores de 70 años... Según su estado de salud, según su edad, según cómo se siente, según la necesidad que viva de tener que salir, que valore el riesgo que supone salir de alguna forma, aunque sea controlado. Podrán hacerlo en estos horarios, igual que las personas dependientes y sus acompañantes. En las últimas 24 horas han muerto por coronavirus 281 personas, son 13 más que en el día anterior, aunque Sanidad destaca que sigue por debajo de los 300. El total de fallecidos en nuestro país desde que empezó esta crisis sanitaria es de 24.824 personas y el número de contagiados con prueba PCR 215.216. El incremento de casos se reduce y se sitúa ahora en el 0,5%, pero atención porque sigue subiendo el número de sanitarios contagiados, son ya 41.239. Frenar esta cifra es el objetivo de un estudio del Ministerio de Sanidad que va a ensayar durante 4 meses un tratamiento preventivo. Hay territorios, una gran parte del territorio de nuestro país, que sí que va a ir más rápido que otros. Con la experiencia que hemos vivido y con los riesgos a los que nos exponemos si se produce un nuevo repunte de casos, creo que tenemos que ser todos muy conscientes de que la prudencia nos debe de guiar y debe de ser uno de los valores que utilicemos a la hora de plantear posible levantamiento de restricciones. 40 días después de recibir los primeros pacientes, el hospital de campaña montado en IFEMA cierra hoy sus puertas. En este tiempo se ha convertido en todo un símbolo de la lucha contra la pandemia del coronavirus en Madrid. Las últimas 4 pacientes han salido entre aplausos de quienes las han atendido. Son las últimas de los casi 4.000 que han pasado por aquí desde el 21 de marzo. Mañana de muchas emociones, también de reivindicación. Los profesionales sanitarios han aprovechado la presencia de Isabel Díaz Ayuso para reclamarle la realización de más test y también de algunas críticas por parte de la oposición y de los sindicatos que no entienden la celebración de este acto cuando el futuro laboral de numerosos profesionales sanitarios contratados durante la pandemia es la no renovación de sus contratos. Isabel Díaz Ayuso ha puesto a IFEMA como ejemplo de hospital de hospitales, de lo que la colaboración público-privada puede llegar a hacer a la hora de salvar miles de vidas. Hoy IFEMA apaga la luz, cierra sus puertas, pero el hospital seguirá montado durante algún tiempo por si fuera necesaria su reactivación. Hemos visto hace unos minutos como en España, en casi todos los países, las manifestaciones de este 1 de mayo se han tenido que trasladar a Internet y las redes sociales. En lugares como Francia, donde las concentraciones suelen ser masivas, los sindicatos recuerdan que las consecuencias de la pandemia serán devastadoras para los trabajadores. Buenas tardes, estamos en París, en los Campos Elíseos, una zona por la que hemos visto desfilar muchas veces a decenas de miles de manifestantes. Hoy es una zona que, como casi todo París, está prácticamente desierta por el confinamiento, pero sin embargo estamos viendo todo este despliegue de policía que suponemos que están aquí pues ante la eventualidad de que pudiera registrarse algún tipo de incidentes. Hoy, evidentemente, no hay manifestaciones en la calle, pero los sindicatos quieren que sea una jornada reivindicativa y han convocado protestas online, confinados pero siempre movilizados. Es uno de los lemas de los sindicatos en una jornada como hoy, en la que dicen que es más necesario que nunca defender la sanidad pública, a los sanitarios que están en primera línea y a los trabajadores más desprotegidos. El presidente Macron, en un mensaje, ha dicho que hoy es un día sin desfile ni manifestaciones, pero con el espíritu de solidaridad entre los trabajadores más fuerte que nunca. Aquí en Rusia tampoco han sido posibles las tradicionales manifestaciones del 1 de mayo en la calle por la pandemia, pero en los sindicatos y algunos partidos se las han ingeniado para conmemorar esta fecha de otra forma, con mítines, por ejemplo, a través de Internet, o el Partido Comunista ha pedido a sus seguidores salir a los balcones con banderas rojas de la antigua Unión Soviética. Incluso algunos han desafiado el confinamiento saliendo a manifestarse de manera individual, de uno en uno, frente a edificios del gobierno o la administración presidencial, con carteles contra el capitalismo y en apoyo a los trabajadores. Los comunistas, que son minoritarios en la Rusia de Putin, también ignoraron la orden de quedarse en casa el pasado 22 de abril, cuando depositaron flores en la tumba de Lenin por el 150 aniversario de su nacimiento. Lottano per avere una giustizia nel lavoro.
En este día el Papa Francisco ha recordado que sigue habiendo esclavos y personas obligadas a trabajar de forma forzada, injusta o mal pagada. En Grecia, decenas de personas se han manifestado, lo han hecho con mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad. Y en Alemania, donde varios sindicatos han advertido del riesgo de recortes de derechos por la crisis provocada por la pandemia, también se ha producido una manifestación en la calle.